Los principales sujetos del derecho hereditario son los herederos, los legatarios, los acreedores hereditarios y los albaceas, y guardan entre sí vínculos jurídicos. Las diversas relaciones del derecho hereditario, evidentemente, demuestran su extrema complejidad, ya que pueden presentarse relaciones jurídicas donde intervengan con intereses concurrentes o en conflicto herederos, legatarios, acreedores de la herencia, albaceas e interventores. La herencia constituye una copropiedad y los herederos tienen los mismos derechos y obligaciones que la ley crea entre copropietarios respecto a la universalidad jurídica considerada como entidad en lo que corresponde a partes alícuotas que tienen los distintos herederos en esa universalidad. En la copropiedad ordinaria se establecen derechos de los copartícipes sobre la cosa individualmente considerada y las partes alícuotas, determinando actos jurídicos de dominio y de administración que válidamente se pueden ejecutar. También deben distinguirse las relaciones jurídicas de los herederos frente a la masa hereditaria y respecto a la porción de cada uno de ellos. A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras no se haga la división. Esto es lo que constituye la copropiedad hereditaria. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, sin disponer de las cosas que forman la sucesión. Esto significa que los herederos como copropietarios no pueden ejecutar actos de dominio sobre la universalidad o cosa objeto de indivisión sin el consentimiento de los demás copropietarios, pero sí pueden disponer sobre sus respectivas partes alícuotas, respetando el derecho del tanto de los demás interesados. Para la venta de los derechos que cada heredero tenga, esto significa, de su parte alícuota, se respetará el derecho del tanto, que también se reconoce en la copropiedad ordinaria. La partición de la copropiedad se rige por las reglas propias, considerando la necesidad de liquidar la herencia y aplicar el activo para cubrir el pasivo, definiendo si hay un haber o déficit hereditario, procediéndose a la división del haber líquido entre los herederos. La partición hereditaria solo se efectuará hasta que queden aprobados el inventario y avalúo, así como la cuenta de administración del albacea. Ningún heredero puede estar obligado a permanecer en la indivisión y tampoco ningún copropietario puede quedar obligado en esos mismos términos. La partición hereditaria se rige en principio por las disposiciones del testador. Entre los herederos existe la obligación de abonarse recíprocamente las rentas y frutos que cada uno reciba de los bienes hereditarios, así como pagar todos los gastos útiles y necesarios que se hayan efectuado, existiendo la obligación de indemnizarse entre sí por los daños causados a los bienes de la herencia, en casos de malicia o negligencia. La partición hereditaria es un acto jurídico formal que debe constar en escritura pública, siempre que en la herencia existan bienes cuya enajenación deba hacerse con esa formalidad. Entre los coherederos existe la obligación de saneamiento para el caso de evicción. Esto significa
que si uno de ellos es privado posteriormente a la partición de la parte que se le aplicó, o de algunos bienes, los demás deben responder en proporción a sus cuotas, asumiendo la obligación de constituir hipoteca necesaria. Dos son las relaciones principales que pueden existir entre herederos y legatarios. La primera se establece cuando el legado es a cargo de un heredero o de la masa hereditaria. Aquí el legatario es acreedor si se trata de legados que no sean traslativos de dominio o constitutivos de un gravamen, y el heredero será deudor. Y la segunda relación se establece para el caso de responsabilidad subsidiaria de los legatarios, cuando los bienes dejados a los herederos no alcancen para pagar las deudas del muerto. En la primera relación se establecen tres tipos de legados. Legados de crédito, que son aquellos que se constituyen cuando el objeto de los mismos consiste en servicios o en cosas que no están individualmente determinadas. Aquí, el legatario es un verdadero acreedor. 2. Los legados de gravamen, que son aquellos donde se configura entre el legatario titular del mismo y el heredero responsable una relación real. Y por último, los legados de dominio, donde el legatario se convierte en dueño de la cosa y el heredero responsable solo es depositario de la misma, con obligación de custodiarla, conservarla y entregarla. Las relaciones de los herederos con los acreedores de la herencia. Los herederos son causavientes a título universal del patrimonio sucesorio, a beneficio de inventario, y se convierten en deudores de los acreedores del difunto, hasta el límite que lo permita el activo de la herencia. Los acreedores tienen derecho de exigir a los herederos representados por el albacea el pago total de sus créditos. No puede operar una división en los créditos para que cada acreedor exija a cada heredero la parte proporcional que le corresponda. Una vez concluido y aprobado judicialmente el inventario, el albacea, como representante de los herederos, procederá a la liquidación de las deudas de la herencia, pagando en primer término las deudas mortuorias, si no lo estuvieran ya, pues pueden liquidarse antes de la formación del inventario, y en segundo lugar, se cubrirán los gastos de rigurosa conservación y administración de los bienes y los créditos alimenticios, que también pueden ser pagados antes de la formación del inventario. Y en tercer lugar, se cubrirán las deudas hereditarias que sean exigibles. Estas son aquellas que fueron contraídas por el decuyus, independientemente de su testamento. Para el caso de concurso, bien sea de la sucesión o del autor de la misma, declarado antes de su muerte, el albacea debe pagar conforme a la sentencia de graduación de acreedores. Si no existe concurso, los acreedores serán pagados en el orden en que se presenten, pero si entre los que no se presenten hubiere algunos preferentes, se exigirá a los que fueren pagados la caución de acreedor de mejor derecho. Los acreedores hereditarios son sujetos privilegiados en el régimen sucesorio. El albacea, una vez concluido el inventario, no puede pagar los legados sin haber cubierto o asignado bienes bastantes para pagar las deudas, conservando en los respectivos bienes los gravámenes especiales que tengan.
A ningún heredero se le pueden aplicar bienes sin que previamente se hayan pagado a los acreedores. Si algunos acreedores se presentan después de entregados los legados, solamente tendrán acción contra legatarios, cuando en la herencia no haya bienes bastantes para cubrir sus créditos. Este principio es consecuencia de la responsabilidad subsidiaria de legatarios, y para la hipótesis de que toda herencia se distribuya en legados. Los legatarios deben responder frente a los acreedores de la herencia a beneficio de inventario y en proporción a la cuantía de sus legados. Las relaciones entre legatarios y albacea. El albacea es un órgano representativo de la herencia y ejecutor de las disposiciones testamentarias. Mantiene relaciones jurídicas con legatarios para el efecto de no permitir la sustracción de los legados hasta que hayan sido liquidadas las deudas de la herencia o garantizados los créditos a cargo de la misma. Cuando se cumpla con estos requisitos, el albacea debe hacer entrega a legatarios de los bienes o cosas objeto de su legado. Si el activo de la herencia no es suficiente para cubrir el pasivo, el albacea no debe hacer esa entrega. Pero si no sucede ello, puede entregar los legados antes de pagar a los acreedores, pero exigiendo que los legatarios garanticen en todo caso su posible responsabilidad subsidiaria con los herederos. Si los legados son a cargo de la herencia, el albacea como representante puede asumir distintos papeles, según se trate de legados de dominio, gravamen o de crédito. Recordemos que en los legados de dominio, el albacea es un simple depositario de los bienes, cuya propiedad se transmite a los legatarios en el momento mismo de la muerte del autor de la sucesión. El albacea debe conservar, custodiar y entregar en su caso los bienes objeto del legado. En los legados de gravamen, a cargo de la herencia, el albacea debe cumplir con la disposición del testador para que los bienes pasen con la carga correspondiente a los herederos. Si se constituyen en el testamento legados de usufructo, uso, habitación, servidumbres o hipoteca, el testador debe determinar los bienes que serán afectados con esos derechos reales, y el albacea solo se concreta a velar por el estricto cumplimiento de la disposición testamentaria, en tanto que en los legados de crédito a cargo de la herencia, el albacea, como representante de herederos, debe cumplir con prestaciones de hacer objeto del legado y hacer entrega de los bienes indeterminados, susceptibles de determinarse cuando se haya hecho la elección de los mismos y garantizado los créditos a cargo de la herencia. Las relaciones de los legatarios con el interventor de la herencia. Cuando toda la herencia se distribuye en legados, puede originarse una relación indirecta entre interventor y legatarios. Al considerarse a estos como herederos, procederán a la designación de albacea por mayoría de porciones. Los legatarios inconformes tienen derecho para designar un interventor, como en el caso cuando los herederos también lo designen. Es por ello que los legatarios inconformes con el nombramiento de albacea efectuado por la mayoría tienen derecho a designar un interventor que vigile a éste. Para el caso de que la minoría inconforme la formen varios legatarios
el nombramiento de interventor se hará por mayoría de votos, y si ésta no se obtiene, el juez hará la designación, eligiendo al interventor de entre las personas propuestas por los legatarios de la minoría. Las relaciones de los legatarios con los deudores de la herencia se pueden presentar en dos casos. Primero, cuando el testador deja al legatario un crédito, y segundo, cuando toda la herencia se distribuye en legados. En el primer supuesto, el legatario se convierte en acreedor del crédito que se le haya legado, y por ende, el deudor debe pagar directamente a él. La intervención del albacea solo se da para el caso de que exista temor de insolvencia de la sucesión, y el legatario no tendrá derecho a recibir el pago sin que previamente garantice su responsabilidad subsidiaria con los herederos. En tanto que en el segundo caso, como todos los legatarios se consideran herederos y propiamente ellos son los acreedores, ya que el activo de la sucesión, integrado en parte por los créditos de la misma, pasa íntegramente a los legatarios. Estos tienen la facultad de exigir el pago de los créditos que les hubiere transmitido el testador. La intervención del albacea es necesaria para recibir pagos en nombre de legatarios y garantizar a los acreedores de la herencia. Cuando se liquide a estos acreedores o se garanticen sus derechos, pueden los legatarios de los distintos créditos recibir los pagos correspondientes. Las relaciones de los albaceas entre sí. Pueden existir distintos albaceas mancomunados o sucesivos, universales o particulares, presentándose en estos casos distintas relaciones jurídicas. Los mancomunados deben ejercer el albaceazgo de común acuerdo y, por tanto, solo valdrá lo que hagan todos en consumo, lo que haga uno de ellos legalmente autorizado por los demás, o lo que en caso de disidencia acuerde el mayor número. Cuando no exista mayoría, decidirá el juez, y solo en el caso de suma urgencia puede uno de los albaceas mancomunados practicar bajo su responsabilidad personal los actos que sean necesarios, dando cuenta inmediatamente a los demás. Si los albaceas son sucesivos, el albaceazgo será ejercido por cada uno de ellos, en el orden en que hubieran sido designados. Pueden existir relaciones entre albacea universal y ejecutores especiales. Y es que el albacea está obligado a entregar al ejecutor universal las cantidades o cosas necesarias para que cumpla la parte del testamento que esté a su cargo. Generalmente los ejecutores especiales tienen por objeto cumplir con los legados que haya asignado el testador, y desde este punto de vista se constituye un tipo de relación jurídica entre albacea general y albacea especial. El ejecutor especial tiene como misión exigir a nombre del legatario la constitución de las hipotecas necesarias que deben otorgar los herederos para garantizar a los legatarios el importe de sus legados, si no existe hipoteca especial designada por el mismo testador. Las relaciones de los albaceas con los acreedores de la herencia. Los acreedores hereditarios están facultados para exigir directamente al albacea que tome todas las providencias necesarias
para la garantía y pago de sus créditos. El albacea, en nombre de los herederos y legatarios, debe pagar en primer término las deudas mortuorias y los gastos de conservación y administración de la herencia, así como los créditos alimenticios, pudiendo hacer estos pagos antes de la formación del inventario. Las demás deudas de la herencia no pueden pagarse hasta que quede concluido el inventario. El albacea debe pagar a los acreedores en el orden en que se presenten, siendo ya exigibles sus créditos, pero si entre los no presentados existen algunos preferentes, se exigirá a los que fueren pagados la caución de acreedor de mejor derecho. Para la debida garantía de los distintos créditos a cargo de la herencia, el albacea no puede pagar los legados sin haber cubierto o asignado bienes bastantes para pagar esos créditos. Se pueden presentar algunos acreedores después de que hayan sido pagados los legados. En este caso, tendrán acción contra los legatarios cuando en la herencia no existan bienes bastantes para cubrir sus créditos. Las relaciones de los albaceas y los deudores de la herencia. El albacea, en representación de la sucesión, debe cobrar los créditos existentes a favor de la herencia. El albacea debe deducir todas las acciones que pertenezcan a la herencia, comprendiendo la administración de los bienes, la liquidación de cuentas del albaceazgo y todas las demás que imponga la ley, entre las que se comprenden el cobro de créditos en forma extrajudicial. Las relaciones de los acreedores hereditarios entre sí. Los acreedores hereditarios pueden ser comunes o preferentes. Puede darse el caso de concurso de la sucesión o del extinto antes de su muerte. Los acreedores, cuando no exista concurso, serán pagados en el orden que se presenten. Cuando existan acreedores preferentes, primero se cubrirán sus créditos. Si no se presentan a exigir el pago de los mismos, el albacea debe exigir a los acreedores ordinarios que sean pagados la caución de acreedor de mejor derecho, y para el caso de concurso, de la sucesión o del autor de la misma, el albacea debe pagar de acuerdo con la sentencia de graduación de acreedores, debiendo tomar en cuenta las siguientes categorías. Acreedores privilegiados, como créditos fiscales, hipotecarios, de prenda, créditos por el último año de sueldos a los trabajadores, indemnizaciones y crédito de alimentos de la viuda y sus hijos menores de edad. Créditos preferentes sobre determinados bienes, así como acreedores de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Las relaciones de los acreedores de la herencia con los interventores. El interventor de la herencia vigila el exacto cumplimiento del cargo de albacea y los acreedores están facultados para acudir con el interventor para que el albacea cumpla con las distintas obligaciones y que la ley impone en beneficio de los acreedores hereditarios. Las relaciones de los acreedores hereditarios
con deudores de la herencia. No existe en este caso ninguna relación jurídica directa, pero sí indirecta u oblicua. En el caso de que el albacea en representación de los herederos o estos últimos descuiden exigir el pago a los deudores hereditarios, pueden los acreedores sustituir al albacea o a los herederos. En el supuesto fraude entre herederos y deudores de la herencia, en perjuicio de acreedores de la misma, o entre albacea y dichos deudores, se configura otro tipo de relación jurídica, donde los acreedores hereditarios pueden intentar la acción pauliana y por tanto anular el acto fraudulento. También cabe la posibilidad de que los acreedores de la herencia se sustituyan al albacea o a los herederos para exigir el pago de créditos existentes en favor de la sucesión, si se hubiere renunciado al cobro de los mismos. En este caso, los acreedores están facultados para revocar esa renuncia y usar de las facultades renunciadas.